que nos va a acompañar en este caso tan importante, esencial y doloroso. Una tentativa de feminicidio ocurrió supuestamente, al parecer, en manos de su prima, ¿verdad? De la prima de Valeria, es lo que denuncia el señor Herbert. Pero tenemos este reportaje primero para poder desarrollarlo acá, porque además, y es importante que se conecte con nosotros, tenemos todas las pruebas de los actuados que demostrarían que presuntamente los homicidas están libres. Vamos a ver. Ahora les voy a contar la historia de la cebra Camila. Allá donde se acaba el mundo, en el país donde el viento da vuelta, vivió una pequeña cebra llamada Camila. Y lo mínimo que puedo pedirles es que se arrepientan de lo que han hecho tú, Jimena, a tu prima hermana. Yo dije, ay, no, que son 4 años. Y al final... ¿Cuándo te enteraste? A ver, día la bebé. No. Realmente lo que busco ahora es justicia. No me quepa la menor duda, no me queda la menor duda de que mi hija fue asesinada. Herbert está seguro que a su hija la mataron. La necropsia de ley le da la razón y dice textualmente que el día 11 de octubre del 2024 a Valeria Núñez la estrangularon. Estoy batallando ya más de un año, van a ser 1 año 3 meses que hasta ahora sigo presionando de alguna forma con mi presencia a las autoridades para que pues termine una vez esta pesadilla, ¿no? Y se haga justicia por el asesinato de mi hija. Una gran señorita, una excelente amiga, como le digo, el tan poco tiempo que trabaja aquí, pero nuestro sentir es muy fuerte. Así la despidieron aquella vez las profesoras amigas de la bella y muy querida auxiliar de inicial, Valeria Núñez, que a sus 29 años estaba llena de ilusión, estrenando trabajo nuevo en ATE, cumpliendo sus sueños. Jamás imaginó que la vida llegara a su fin tan rápido. Ese día, cuando mi hija se queda sola, es que yo le digo a Valeria, como un presentimiento de padre, le dije si quería que me quedara con ella porque estaba sola en casa. No, y ella me dice, no papá, no te preocupes porque va a venir mi prima y seguro viene con Diego. Diego es el conviviente. Valeria confiaba en que pasaría una tarde feliz junto a su prima hermana, Jimena Núñez, y el conviviente de ella. Habían quedado en ver un partido de fútbol juntos, los tres en este departamento en donde Valeria vivía con su mamá. Y de repente a ti te llaman por teléfono y te dicen, hubo un accidente, anda al hospital, algo le pasó a Valeria. Sí, es cierto, mira, ahora que ya pasa el tiempo uno va hilando todo el rompecabezas que uno va armando con las conclusiones, con las investigaciones, ¿no? Tengo toda la certeza de que estos dos tipos han hecho las cosas premeditadamente. Han ido con la intención de matarla a mi hija. No ha sido algo que pasó, se pelearon y se le fue la mano, no. La frustración mezclada con la angustia de no encontrar justicia para su hija se apodera de Herbert. Aquella vez los mismos protagonistas de esta historia lo llamaron y le dijeron que Valeria había sufrido de un accidente, que se había golpeado la cabeza con una mesa y falleció. La historia que cuentan los exámenes practicados al cuerpo de su hija dicen lo contrario. Tuve la oportunidad al día siguiente cuando fui a sacarle el cuerpo de mi hija en la morgue, de entrevistarme con el fiscal de turno, que siempre está en la morgue para ver casos como este, y él me explica lo que había pasado. Primero me pregunta, ¿qué pasó? Y entonces yo le cuento pues la narración que me hizo la prima, ¿no? O sea, que era lo único que yo sabía, yo no estuve ahí. Y me dice, eso no ha sido así. A su hija le han encontrado esto, golpes por los brazos, golpes en las piernas, en la pelvis, en el tórax, y que el médico forense a cargo del trabajo de su hija quiere hablar con usted también. Yo en realidad en ese momento no podía creer lo que estaba escuchando, o sea, yo dije, pero si es su prima hermana la que está ahí. En ese momento yo estaba pues prácticamente, no sé, no entiendo a qué... En shock. Probablemente en shock. Esta es una primera parte del reportaje como tal y estamos acá con Herbert. Primero queríamos aclarar que es la prima hermana por el lado materno, ¿verdad? Ustedes están divorciados. Así es, esa es la prima hermana por el lado materno, la que hizo esto con su conviviente. Presuntamente, lo que sucede, y vamos a contarlo rapidito como tal, es que lo que hace Valeria es decirte, mira papá, me voy a quedar en mi departamento porque era su lugar, donde vivía con su mamá, voy a ver el partido, justo jugaba la selección, va a venir Jimena con su enamorado Diego y todo bien, pero de un momento a otro te llaman y te dicen ha habido un accidente. ¿Eso es así?
Correcto. Yo dejo a mi hija a las 6:15 de la tarde aproximadamente de ese día. Y a las 8:15, 8:30 me avisan que mi hija había tenido un accidente. Cuando yo a mi hija la había dejado contenta, súper feliz, habíamos hecho planes para poder vernos al día siguiente, porque ya la mamá llegaba de viaje el domingo y queríamos comprar cosas para la casa. Entonces, fue una cosa impactante en ese momento, yo no podía creerlo, porque si mi hija había estado muy bien, hemos estado riendo toda la tarde, ¿cómo es que de pronto 1 hora y media después o 2 horas después te dicen que sufrió un accidente? Ok, dentro del shock tú vas al hospital y te das cuenta que la situación fue diferente. Vamos a lanzar esta segunda parte del reportaje porque nosotros fuimos a buscar a Jimena, fuimos a buscar a Diego y también hablamos con la madre de Valeria, esto en la segunda parte del reportaje, pero además vamos a analizar todos los actuados porque ya la doctora Mónica desde un inicio nos ha dicho de que no se ha actuado diligentemente, pero además nuestros compañeros están con Daniel Umpire que va a analizar la necropsia como tal. Vamos a lanzar esta segunda parte del reportaje. Primero me pregunta qué pasó, y entonces yo le cuento pues la narración que me hizo la prima, ¿no? O sea, lo único que yo sabía, yo no estuve ahí. Y me dice, eso no ha sido así. A su hija le ha encontrado esto, golpes por los brazos, golpes en las piernas, en la pelvis, en el tórax. En la investigación hubo testigos, además, que señalaban directamente a la prima de Valeria y su enamorado como los probables asesinos. La testigo vive en el 4º piso. Ella escuchó bulla y escuchó gritos, escuchó una pelea, que estaban forcejeando, según las palabras de la testigo. Y ella escuchó que a Valeria la estaban ahorcando porque ella dice textualmente, literalmente ella dice, yo sentí que la estaban ahorcando porque su voz iba apagando. Dime. Estas son imágenes exclusivas del día de la reconstrucción de los hechos. La familia materna de Valeria, incluyendo a su madre, parece apoyar la versión de Jimena, la prima hermana de Valeria, a quien vemos muy tranquila en la ventana de uno de los departamentos. Jimena y Diego enfrentan la investigación en libertad. Ambos son estudiantes técnicos de enfermería, por eso sorprende que aquella vez ninguno prestó auxilio alguno. Yo le diría a ustedes primero que se arrepientan. Hago todo lo posible de no odiarlos porque me robaron a mi hija, me arrebataron a mi hija, pero si ustedes como tal demuestran los resultados, son los responsables, tienen que pagar por ello. Fuimos a buscar a Jimena y su conviviente y esto fue lo que pasó. La dirección consignada en Fiscalía de Diego y Jimena es aquí, en este edificio. Vamos a preguntar por ellos, a ver si es que nos pueden dar su versión de los hechos. Hola, un favor, estamos buscando a Diego o a Jimena, que viven acá en el 103. Sí, creo que viven ahí esos jóvenes, pero no podría darle razón a usted. No sabe si están o no. No sabe. ¿Cuál es el reportaje de qué es? Es un reportaje porque son acusados de un homicidio. No podría darle información. La madre de Valeria tampoco quiso darnos una entrevista. Hola, Karim. Hola, Karim, ¿cómo estás? Soy Thaís Casalino de Panamericana Televisión. Estoy haciendo un reportaje sobre el caso del asesinato de tu hija. ¿Y qué deseas? Quería poder entrevistarte. Discúlpame, ¿sí? No me vuelvas a llamar. Gracias. Lo que necesitas para poder cerrar este duelo que tienes por haber perdido a tu hija. Mira, en realidad ha pasado un año casi, van a ser 3 meses, 1 año y 3 meses, y créeme que yo siento como que si mi hija se me hubiese ido ayer. Yo tengo en la cabeza que yo estuve con mi hija ayer, estábamos juntos toda la tarde, compartimos, almorzamos, fuimos a la tienda, hablábamos de la graduación, de la ropa que se iba a poner, de cómo nos íbamos a organizar y todo. Entonces, la verdad es que es muy doloroso. Es parte de tu corazón. Es muy doloroso afrontar esto porque, caramba, mi hija era una mujer sana, una mujer completamente sana, tenía muchos sueños, estaba súper feliz. Realmente lo que busco ahora es justicia. No me quepa la menor duda. No me queda la menor duda de que mi hija fue asesinada. Increíble, y vamos a empezar a conversar el tema con nuestros especialistas como tal. Estamos con Herbert, ustedes lo ven en pantalla. Si abrimos un poquito más la toma, podemos tener a la doctora Mónica, y la doctora Mónica nos va a hablar porque estábamos todos indignados escuchando la versión de la madre. Cuando llamamos a la mamá nos dice, no nos vuelvas a llamar, no quiero saber del tema. ¿Cómo actuar de esa manera, doctora? ¿Usted ha revisado un poco el caso?
Buenas tardes, estoy anonadada, la verdad, me quedo sin palabras frente a una madre tan indolente, frente a una madre tan indiferente. Ha muerto su hija, ella la ha traído al mundo y no le interesa que la hayan matado. Aquí se trata de un feminicidio, porque independientemente de quién sea quien mató a esta jovencita, ella estaba vulnerable frente a 2 personas con las que estuvo la última vez que la vieron con vida, ¿no? Y revisando los documentos, me doy cuenta que la policía todavía no le ha hecho llegar al Ministerio Público todas las investigaciones y los peritajes que necesita para sacar una conclusión fidedigna, real y justa, porque el Ministerio Público trabaja con los peritajes, eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Entonces está pidiendo una serie de peritajes que no han sido entregados a la Fiscalía y por lo tanto el Ministerio Público está ampliando la investigación por 60 días más. Desde aquí un llamado a la PNP para que agilicen este tema, además, porque se trata de un homicidio consumado, de un feminicidio consumado. Doctora, acá no hay tentativa, ojo. Eso quiero preguntarle, ¿por qué lo cambiaron eso después? Pero Paco está allí, además, con Dani Umpire, que ha tenido esta posibilidad de analizar la necropsia como tal, que es contundente porque habla de estrangulación, Paco. Así es. Yo he leído, doctor Umpire, el informe y la verdad es que es escalofriante la manera como han tratado el cuerpo de esta muchacha. ¿Qué es lo que ha encontrado usted en este primer análisis que puede hacer del informe de necropsia? Sí, mira, ante todo, buenas tardes. Efectivamente, lo que se ha visto es pues, que la causa de muerte, según el protocolo de necropsia, es asfixia por estrangulación, ¿no? Comprensión cervical. ¿Qué quiere decir en eso para que el público nos pueda entender, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir de que ha habido un factor exógeno, por no decir manos, que han habido una compresión justamente en esta región. Y eso se confirma con las lesiones laterales del cuello, por que también especifica. También que tiene y presenta en y el área confirma con un principio de reconstrucción de los hechos. ¿Cómo? Porque tiene una lesión en el temporal lado derecho. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ha habido una presión hacia abajo. Exacto. No ha habido fractura, según el examen radiológico de otro médico legista, donde dice que no ha habido fractura en el hueso ilioides. Pero eso no implica a que no le haya podido conllevar la muerte. O sea, no necesariamente se tiene que romper el hueso. Porque además el mismo certificado de necropsia dice que hay una serie de daños en los anillos traqueales. Así es. Exacto. Y no solamente eso, si uno reconstruye más, ¿cómo podemos explicar las escoriaciones de las equimosis en las regiones? Mayormente en las partes del cuerpo, incluso en la pelvis. Así es. Mire, señorita periodista, las escoriaciones se dan producto de un intercambio, de lucha. A veces también se da por un accidente de tránsito, claro. Pero en este caso ya no estaba en accidente de tránsito. Entonces, ¿cómo le ocasionó eso? O sea, esa es la gran pregunta. Y es realmente pues lo que estoy viendo, yo creo científicamente, porque yo no los conozco a nadie, yo creo que es bien claro acá. O sea, la asfixia por estrangulación, comprensión cervical. O sea, te dice que ha habido, incluso es de arriba hacia abajo. Es el mecanismo de acción. Entonces, permítanme, chicos, preguntarle a la doctora, si la necropsia es tan contundente, ¿por qué la investigación fiscal no lo es? Y lo que hace es cambiar de tentativa de feminicidio a homicidio y luego declarar la investigación compleja. ¿Por qué? Te explico. Porque no basta con la necropsia, no basta con el certificado de necropsia. Hay otros peritajes que se tienen que evaluar, se concatenan, se hilan entre sí y de acuerdo al derecho penal tienen que tener la certeza. El fiscal debe tener la certeza de cómo se provocó ese feminicidio. Pero acá hay algo que más. Está pidiendo otros peritajes. Pero hay algo más aquí porque hay testigos. Cuéntanos, Herbert, un poquito, porque hubieron unos vecinos en el piso de arriba que escucharon en un momento la voz de Valeria, de vuestra hija, pedir ayuda o de alguna manera hablar y se le apagaba la voz. Ellos fueron testigos y testificaron también. Sí, exactamente como bien lo dices, Thaís. Hubo una vecina, una inquilina en el 4º piso del edificio donde vive mi hija. Mi hija vivía en el 2º piso. Esta señorita estuvo en el 4º piso y escuchó prácticamente cómo la estaban ahorcando a mi hija. Yo no sabía que había ese testigo, yo estaba indagando por mi cuenta, pero yo me entero recién de este testigo cuando en las investigaciones llaman a la policía, la INRI la llama a atestiguar.
Y ella, al rendir su testimonio, manifiesta claramente todo lo que había pasado. Ella había escuchado cómo Valeria, en una de sus palabras, intentó pedir ayuda. Papá, papá, fue lo que ella dijo. Entonces, papá, papá, ¿me vas a matar? Algo así como que estaba con el teléfono mostrándole a su agresor. Le estaba mostrando el teléfono como para hacerle creer de que estaba hablando conmigo. Obviamente era para defenderse, pero era pues cuando el tipo, y esto de acuerdo a las investigaciones de la DIRINCRI, el tipo la estaba ahorcando. Y según las conclusiones finales de la Policía de Homicidios, han determinado que el que la asesinó a mi hija ha sido el tipo con ayuda, participación y conocimiento de la prima. Entonces son dos personas allí. Son dos personas. Yusef, ¿tú quieres acotar algo más? Porque tú has acompañado en todo este camino como hermana de Herbert, como tía de Valeria. ¿Cómo te has sentido en todo este camino también? Buenas tardes. Ya llevamos 1 año, 4 meses, cumplimos el 11 de febrero. Y seguimos en una lucha constante por encontrar justicia para mi sobrina. Día a día, no hay segundo que no pensemos en ella, que no la recordemos. Mi madre está en depresión, yo estoy en tratamiento, mi hermano. Lo único que yo puedo pedir es justicia, justicia, por favor. Vivimos en un país que tenemos todo claro, pero sin embargo no hacen nada. Pasean 8 meses, tuvo el primer fiscal la documentación de mi sobrina y no hizo nada, prácticamente. Okay. Y lo único que pido es justicia, por favor. Doctora, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cómo acelerar? ¿Cómo una investigación puede dilatarse tanto y los presuntos sindicados seguir libres? Lamentablemente la justicia en el Perú no existe, porque es inverosímil. Ahí dice claramente que por un error del fiscal dejaron libres a los presuntos homicidas. Entonces, ¿quién le rezarse ese error a los dañados con esta muerte? Nadie, absolutamente nadie. Y no voy a tapar el sol con un dedo diciendo que los fiscales son muy rápidos, que siempre están preocupados por sus procesos. Mentira, mentira, porque tal como lo dice la señora, siento vergüenza ajena de las dilaciones enormes que hay en el Ministerio Público. Y lamentablemente el rey de la acción penal es el Ministerio Público, a través de los fiscales. Ellos son los que califican el delito, ellos son los que investigan, ellos son los que ordenan peritajes, ellos son los que entrevistan a los presuntos homicidas. Y tienen la sartén por el mango, si se quiere, porque el fiscal va a sacar su dictamen y el juez es el que va a decidir. Pero ¿quién da el primer paso? El fiscal. Entonces aquí hay una dilación vergonzosa para mí. Ok, Dani, ¿hay errores comunes que han habido así en diferentes necropsias a las que tú has tenido acceso, en diferentes casos a los que tú has tenido acceso en tu experiencia? Sí, por ejemplo, mira, lo que dice la doctora es totalmente correcto. Muchas personas, por menos cosas que, o sea, ni siquiera hay un protocolo de necropsia, solamente con un testimonio están presas. Están presas. Y acá hay una evidencia grande que es un protocolo de necropsia, ni siquiera hay una restricción con las personas, o sea, no hay. Es algo que lamentablemente pasa en el Perú. Pero sin embargo, lo escuché también al padre, yo creo, si hay cámaras de seguridad o hay algún dispositivo de grabación, permitiría, digamos, sumar más a esto, digamos, en la investigación de la ciencia forense. Pero lo he analizado bien, Thais, y esto es bien determinante, o sea, es muy determinante, ¿no? Ahora, precisamente en esa misma línea yo quería preguntarle a la doctora Salas lo siguiente. Usted, doctora Salas, nos dijo hace un ratito que las pruebas no son concluyentes per se, que se necesitan una serie de acciones más para poder tener algo más concreto. Pero en el caso de este certificado de necropsia que hemos analizado con el doctor Empire, es bastante claro, es decir, hay unas lesiones gravísimas, hay evidencia de que esto ha sido un asesinato. ¿Cómo es posible que se necesiten más pruebas, es decir, más burocracia, cuando lo que se necesitaría es rapidez en este tipo de casos, doctora? Lamentablemente, no todos tenemos el mismo concepto de las pruebas que llevamos en la mano, ¿no? Hay fiscales que por menos, como bien lo dice el doctor, el médico forense, que por menos sacan una prisión preventiva para la persona que está implicada en un homicidio. Pero esta fiscal no lo ha hecho. Es más,
ha sido tan dejada o tan dejado, porque no recuerdo si es fiscal o mujer o hombre el que tomó el caso. Hombre, ¿no? Están confirmando Ya. acá que es hombre. El sí. fiscal ha sido tan dejado que durante 8 meses no hizo nada. Absolutamente nada. Entonces eso ya nos dice bastante de la clase de fiscal con el que estamos enfrentándonos, ¿no? Y en un país en donde cada 4 días desaparece una mujer, es tan increíble que se dilaten investigaciones como esta. Yo quiero preguntarte, Herbert, ¿qué es lo que tú esperas en este tiempo como tal? Entiendo que tu corazón te duele cada vez que sales a contar de nuevo la historia como tal, pero te armas de valor porque quieres justicia para Valeria. Así es, Ais. En realidad estoy bregando con esto hace ya, van a ser 1 año 4 meses. Lamentablemente no me tocó un buen fiscal. El caso apenas se produjo, el fiscal de feminicidio, el caso de violencia familiar fue el que tomó el caso, el fiscal Ronald López, pero los tiempos eran demasiado largos. Ante las evidencias tan contundentes, por lo menos debió haber pedido quizás una prisión o alguna medida de coerción. Acá quiero hacer, no una incidencia, tú me lo contaste, lo dije en el reportaje también, Sí. pero en un momento tú conversaste con un especialista, un médico legista y especialista como tal, y te dijo algo súper importante. Dijo que no te confundan, que no te engañen, que no te mientan. Aquí no hubo un accidente. Aquí lo que hubo fue un homicidio. Así es, eso es correcto. Yo con el afán de descubrir lo que había pasado, porque los primeros días, las primeras semanas no podía concebir que su propia prima pudiera haber asesinado a mi hija. No me entraba en la cabeza que ella pudiera haber hecho eso. Tuve que recurrir a personas, a profesionales. Hablé con un médico también, legista, un médico forense, después de tener los resultados, y obviamente pues esto era contundente. Mi hija no había sufrido ningún accidente. Y por eso Valeria no sufrió ningún accidente. Valeria fue asesinada por el hombre, de acuerdo a las investigaciones de la policía y de acuerdo a la necropsia del